Para los que necesitan una actualización, el seminario de San Rafael es ese seminario muy importante en una provincia muy tradicional de profunda fe católica que se encuentra en la provincia argentina de Mendoza, ¿no? La arquidiócesis de Mendoza es la principal diócesis de la provincia de Argentina de Mendoza, y San Rafael es una ciudad y una diócesis menor, pero que constituía un fenómeno en la iglesia en Argentina, ¿no? Un seminario relativamente nuevo, fundado por un obispo que era amigo de San Juan Pablo II no muchos años atrás, y que se convirtió en un imán de vocaciones, ¿no? Este seminario era conocido por la orientación tradicional y ortodoxa de su doctrina, una aproximación bastante reformada de la reforma del Concilio Vaticano II, es decir, no el tipo de liturgia vomitiva que nosotros en América Latina hemos venido sufriendo a culpa de los reformistas, entre comillas, del Concilio Vaticano II, un poco de, digamos, sacerdotes de mi generación, otros mayores que yo, porque, digamos, yo no formé parte, digamos, de este movimiento de reforma en el Concilio Vaticano II, porque no era una persona practicante, no tenía mucho que ver con la fe y además era pequeño, ¿no? Y entonces este se volvió un centro realmente de referencia, ¿no? Y ustedes recordarán que a pedido del Vaticano, básicamente forzado por el Vaticano y con buen espíritu de obediencia, Monseñor Tausig, el obispo de San Rafael, que es un buen hombre, decidió tomar una decisión que nunca fue suficientemente explicada, ¿no? Y es la decisión de cerrar el seminario de San Rafael, cerrar el seminario, a partir de un conflicto que, visto desde los ojos de hoy, fue un conflicto que digamos, se evidenció durante la época del COVID, ¿no? Donde en la Conferencia Episcopal Argentina, siguiendo, digamos, las disposiciones del gobierno, decidieron primero, bueno, cerrar todas las iglesias, como ha pasado prácticamente en todo el mundo, luego limitar de forma bastante absurda y arbitraria la participación en la misa. Y ojo, digo absurda y arbitraria no porque existían limitaciones en la participación en la misa, ¿no? Barbijo, cubreboca, máscara, como quieran llamarlo, la distancia social, extra condiciones de higiene, algunas de ellas inútiles, ¿no? Como limpiarse los zapatos en una alfombrilla de alcohol, cosas de ese tipo, ¿no? No digo que eso por sí mismo haya sido ridículo, digo que las medidas de higiene que se aplicaron en nuestros países para las iglesias nunca fueron las mismas que se aplicaron para otro tipo de actividades. Ir al banco, ir a centros de compra de alimentos, por ejemplo, o la restauración de algunos eventos públicos, ¿no? Dando la señal, y lamentablemente creo que la mayoría de obispos actuaron con un buen sentido de responsabilidad social, pero sin mucho sentido histórico, ¿no? Del problema que significa para el futuro de la Iglesia el hecho de que durante estos 2 años, básicamente, los obispos hayan estado consistentemente dando el mensaje de que ir a comprar, ir al banco, ir a divertirse,
es una actividad, entre comillas, esencial, ir a misa no es una actividad esencial, ¿no? Y yo creo que las consecuencias de este ejemplo van a ser malas, pero me voy por otro lado, ¿no? Eso ha sido un excursus. Regreso. Como saben ustedes, los detalles no son muy claros, pero supuestamente hubo una confrontación entre la exigencia del obispo Tausig de que la comunión se diera en la mano, y los seminaristas en el seminario de San Rafael están entrenados a recibir y en el futuro procurar dar la comunión en la boca, porque es la manera más frecuente como los fieles en San Rafael reciben la comunión. O sea, no es una imposición arbitraria, es el sentir de un pueblo. Ya saben ustedes, yo me he opuesto múltiples veces a aquellos que creen que la recepción de la comunión en la boca, como yo la recibo, de rodillas y en la boca, debería ser una forma de recepción impuesta a toda la iglesia. Y me he opuesto a esto y he dado múltiples razones de que hay una sabiduría en la iglesia cuando dice las conferencias episcopales, y finalmente, ¿no?, las diócesis pueden determinar cómo se da la comunión, asegurando que sea de la manera más reverente posible, ¿no? Entonces, el seminario fue interpretado como un centro de resistencia, digamos, al obispo, y la decisión sabia del Vaticano, y cuando digo sabia, y estoy utilizando una brutal ironía, ¿no? Lo que pasa es que en podcast no se pueden ver los gestos faciales, ¿no? Tuvo la sabia y misericordiosa y temperada idea de cerrar el seminario. Cerrar el seminario más exitoso de Argentina y uno de los más exitosos de América Latina. Cerrarlo, ¿no? Simplemente sin algún sentido de la proporción, no, ningún sentido de la proporción. Entonces, se anunció entonces que el seminario iba a ser que los seminaristas iban a ser reasignados a otros seminarios, y este es un proceso en el que entiendo, porque yo he viajado a muchas partes del mundo donde hay iglesias locales pequeñas, ¿no?, en pueblos pequeños, etc. Miren, desde África al Oriente Medio, a toda América Latina, a Europa, en España, pueblos pequeños. Y claro, estas parroquias tienen un sentido de iglesia local, ¿no? Y no he estado en San Rafael, he estado en Mendoza, y ciertamente hay una sensación local muy fuerte, ¿no? Pero a estas alturas, tanto Monseñor Tausig como quienes colaboran con él deberían saber que este se ha convertido en un problema global, y la razón de por qué esto se ha convertido en un problema global es porque plantea una interrogante absolutamente justa, y que creo que la Congregación para el Clero, que es la que se encarga de los seminarios, debería responder. Lo he dicho hace mucho tiempo, pues yo no soy ninguna autoridad, y por supuesto, tanto el obispo Tausig como la Congregación para el Clero creen que mientras más silencio se guarde, mejor va a ser, ¿no? Recientemente se dio a conocer una grabación de un sacerdote que tuvo un encuentro bien desagradable con el obispo Tausig, y que terminó a golpes con otro sacerdote. Ese sacerdote murió, y esta grabación se difundió de cómo fue la discusión con el obispo Tausig, ¿no? Y después de que esta grabación, una grabación que nosotros en Así Prensa no reprodujimos, porque coincidimos con la diócesis de San Rafael de que esta fue una grabación sin consentimiento, y que quienes han difundido esta grabación lo han hecho con la intención de saber, digamos, el desencuentro que hubo y los argumentos no suficientemente convincentes del
de Monseñor Tausig, pero que se ven muy mal para un sacerdote fallecido. O sea, yo no creo que él, estando a punto de morir, haya dicho, oye, miren, tengan este audio y difúndanlo, ¿no? Y recién, semanas después de que este documento se difundió, finalmente la diócesis de San Rafael decidió publicar un comunicado diciendo: eso no refleja la relación del obispo con este sacerdote, se reencontraron, se abrazaron como hermanos cuando él estaba en el hospital falleciendo, dijeron nos encontraremos en el cielo. O sea, hubo un gran encuentro de fidelidad, de obediencia sacerdotal y de amor pastoral por parte del obispo, ¿no? Pero el único responsable de la difusión de este audio por tanto tiempo es la diócesis. ¿Y por qué? Porque la diócesis cree que mientras menos se diga, mejor es, que estas cosas se van a apaciguar por sí mismas. Y miren, para alguien que ha trabajado en prensa 40 años, les puedo decir, sí, al final las cosas se apaciguan, pero el daño que se ha dejado es irreversible. Les pongo un ejemplo triste. Yo soy papista, lo he dicho, y muchos de los tradicionalistas antipapistas me detestan por esto, y no me importa, porque yo voy a ser juzgado por Dios, no por ellos. Entonces ellos escriben en un blog que soy gordo, que soy bigotón, ¿qué me importa? ¿Qué me importa todavía esos, sobre todo esos comentarios pues, de escuela primaria, ¿no? No me importa. Pero siendo papista, es indiscutible que el pontificado del Papa Francisco tiene un antes y un después que se llama Amoris Laetitia, ¿no? O sea, Amoris Laetitia levantó muchísimas más interrogantes que plantear soluciones. Y en la cabeza de la gente, el término Amoris Laetitia está intrínsecamente asociado con la comunión a los divorciados vueltos a casar y a los excesos cometidos en múltiples diócesis, incluyendo en Argentina, ¿no? A consecuencia de la aplicación de Amoris Laetitia, muchas veces una aplicación abusiva, pero que nadie corrigió, ¿no? Se presentaron las dubias de los cardenales. Se puede decir lo que quiera de estos cardenales, pero son cardenales íntegros. No coincido con todos ellos, pero sí creo que algunos de ellos, a los que los conozco, realizaron interrogantes importantes, y varios cardenales que conozco apoyaron estas dubias y aunque no las firmaron, ¿no? Entonces esas dubias nunca se respondieron, y nunca se respondieron porque por esta creencia que aparentemente es particularmente común en Argentina, de que si nosotros dejamos que las cosas pasen y no decimos nada, entonces el problema va a pasar, ¿no? Sí, el problema va a pasar en el sentido de que nadie los va a estar molestando, llamándolos por teléfono, ¿no? Pero eso no significa que el problema va a pasar. Pensemos, por ejemplo, en el seminario y cómo la diócesis ha sido completamente opaca en qué ha pasado con los seminaristas. Entonces, en Así Prensa nosotros hemos tenido que confirmar por otras fuentes confiables que 10 de los seminaristas se han ido, otros más han regresado a sus diócesis porque tenían intención de sumarse. O sea que los que se han ido, si los sumamos todos, son aproximadamente la mitad de los seminaristas, ¿no? Y otros 12, que son los que se han quedado, han aceptado ir a otros 4 seminarios en distintas partes de Argentina para seguir su formación. De esos, ¿cuántos van a quedar en el camino? O sea, lo que se ha hecho es básicamente la destrucción de un seminario y la reducción dramática del número de vocaciones para San Rafael. Porque si alguien dice, oye, yo tengo una vocación sacerdotal en San Rafael,
pero ni siquiera sé a qué seminario me van a mandar. ¿Alguien cree que esas vocaciones van a prosperar? No, han matado el seminario y han matado las vocaciones, ¿no? Y eso es algo con el que Monseñor Taussig va a tener que vivir, ¿no? Y esta política de falta de transparencia, de decir esto es lo que está pasando, así estamos siguiendo la reforma, no puede, voy a explicar por qué en el Vaticano me dijeron que haga esto, ¿no? Es indispensable, es absolutamente indispensable. Cuando este sacerdote completamente desquiciado casó, entre comillas, a un transexual con un homosexual en Ushuaia, ¿no? O sea, en el sur, pues, patagónico de Argentina, en la ciudad más austral en el continente, este sacerdote sabía que iba a ser movido y que se iba a otra diócesis, entonces dijo, voy a pasarle por encima a toda la iglesia, voy a hacer esto que se me da la gana y me voy. Y este sacerdote, cuando la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó este documento que dice que las uniones homosexuales no se pueden bendecir, nosotros en Así Prensa lo llamamos, ¿no? Y volvimos a comunicarnos con los salesianos, porque este sacerdote es salesiano, con los salesianos en Argentina. Los salesianos nunca contestaron, ¿no? Y, por supuesto, ellos deben creer que el haberse quedado callados es bueno, porque ahora nadie los llama. Ahora nadie los llama, pero las instituciones informativas, como Así Prensa, saben que ellos están en falta y están allí en un archivo claramente identificados que los salesianos no han querido responder y asumir responsabilidad por un traidor a la iglesia, por un sacerdote que debería estar suspendido por lo que ha hecho, porque ha atentado contra un sacramento. Eso no es poca cosa, canónicamente. No es que a mí me impresione y yo esté enojado y porque la gente se enojó ellos tengan que actuar. No, por las normas de la iglesia. Entonces, la próxima vez que los salesianos quieran aplicar las normas de la iglesia con otra persona, entonces vamos a tener que ver cuál es la consistencia, pues. Porque, hermanos, la crisis de abuso sexual que ha arrasado con la credibilidad de la iglesia alrededor del mundo fue exactamente esta mentalidad. Sí, este cura violó, pero vamos a moverlo a otro lado, como hicieron los salesianos argentinos con este sacerdote que violó la ley de Dios y la ley canónica, ¿no? Y que debería por lo menos ser enviado a un retiro de renovación espiritual por 2 años, a ver si se convierte, pero que no debería estar en una actividad pastoral. Entonces, así como comenzaron los abusos sexuales, los movemos, cuando nos critican no decimos nada y seguimos encubriendo. Entonces, otro salesiano va a aprender la lección. ¿Sabes qué? Tú puedes hacer lo que se te da la gana y no hay consecuencias. Pensemos en esta retahíla de sacerdotes españoles, ¿no? Que han estado promoviendo la homosexualidad a lo bestia, ¿no? Y han estado aplaudiendo a actores homosexuales porno, o sea, escandalizando a la iglesia. Los obispos no hacen nada, los marianistas en España no hacen nada. Ellos creen que, mira, al final Así Prensa, las otras agencias se van a olvidar. No, vamos a dejar de llamar porque tenemos que movernos en otra historia, pero no vamos a olvidar, nadie va a olvidar. Eso es lo que demostró el gran escándalo del abuso sexual. Es que estos silencios, esta complicidad, esta falta de transparencia, se va acumulando en un dique y llega un momento en que ese dique ya no da más y terminan las inundaciones de escándalo absolutamente destructivas. Así que esperemos, mejor dicho, tenemos la esperanza, pero no espero que las cosas cambien, ya sea en el seminario de San Rafael, en los
salesianos en Argentina o en los marianistas en España, pero esto va a tener consecuencias. No hablar no es una alternativa. Que tengas un buen día.